Jaime, se favorece también la clase media del país. Y para no ponerlo así, se favorece todos los sectores sociales del país con esa obra que se está adelantando, con esas ampliaciones que están en marcha. Sin lugar a duda, porque se trata de una política pública bien pensada a favor de las mayorías nacionales, que dan cuenta de la utilización de la riqueza nacional en provecho de todos y todas las venezolanas y venezolanos. Por la vía de la inclusión, como le decía, sobre todo las capas bajas de la sociedad han sido beneficiadas, no solamente a través del subsidio, sino también a través de la construcción de sistemas que llegan a su entorno más inmediato. En Caracas, por ejemplo, en el Valle de Caracas habita el 40% aproximadamente de toda la población del área metropolitana y el resto de la población en los barrios de la periferia. Hacia allá hay una política bien orientada ¿En qué consiste? de construir los metros cables o los cabletrenes por ahora mismo ya ¿Y el llevamos. servicio de autobuses? El servicio de autobuses, también hay una política vinculada con el otorgamiento a los consejos comunales de vehículos rústicos para poder acceder a esas zonas. Pero Dios mediante, a través del empeño visionario que el presidente Chávez le ha impreso a el tema de los metrocables, estaremos iniciando nuevos proyectos. Ya anunció un nuevo proyecto para Petare Sur, un nuevo metrocable y un nuevo metrocable para Antímano La Yaguara, con lo cual seguiremos favoreciendo a sectores muy populosos de la ciudad capital que otrora se habían mantenido marginados. Luego, con las capas medias de la población, también hay un conjunto de proyectos en el Valle de Caracas, pero también proyectos que intentan o que van a conectar la ciudad capital con el resto de los poblados y las ciudades circunvecinas. ¿Hasta dónde llega, por Hasta ejemplo? el de Guarenas Guatires, por ejemplo. Allí hay una capa media importante que va a resultar favorecida ¿Del con la TUI? incorporación. Al TUI ya está en funcionamiento el tren de Exacto. los Valles del TUI. Hacia los Altos Mirandinos se está construyendo la línea 2. Este mismo año vamos a inaugurar la primera de las estaciones de la línea número 2 en el centro de la población de Los Teques. Ese metro seguirá avanzando hacia Carrizales, hacia San Antonio y luego terminará confluyendo en la Rinconada, pero ya está en ¿Y operación. hacia el litoral central? Allí hay un conjunto de proyectos que el Ministerio de Transporte Terrestre está evaluando, nosotros hemos participado por instrucciones directas que nos ha dado el presidente Chávez. Sobre ese particular no me quiero pronunciar por cuanto todavía está en la fase de, digamos, evaluación. Pero si hay planes. Sin lugar a dudas que hay planes. Y en la propia Caracas, le decía, está el proyecto más importante que tiene que ver con la construcción de la línea paralela a la línea número 1. Esto es bueno significarlo. La línea número 1 atiende a la ciudad en toda su extensión, desde el oeste hasta el este, desde Propatria hasta Palo Verde. Ahora el gobierno bolivariano ya construyó la línea número 4 y está construyendo la línea número 5, que cuando se conecten ambas van a conformar una suerte de línea paralela que también atravesará la ciudad de palmo a palmo y va a permitir descargar la sobredemanda que hay sobre la línea número 1. Estos son proyectos que favorecen también a las capas medias que se van a movilizar allí, pero también a los comerciantes o a los residentes de Boleíta, del Marqués, de las Mercedes, que van a ver, bueno, dinamizado su entorno, porque el valor de la tierra, entre otras cosas, se incrementa y la utilidad de la movilización de las personas en ese entorno también se expresa en razones de dinamismo productivo para esas localidades. Una pregunta que yo he escuchado en algunas personas, ¿no? Especialmente algunos analistas, que el subsidio es muy oneroso, que es una carga muy grande para el Estado. Tu respuesta. Pero es necesaria, es necesario, en tanto en cuanto la población amerita de este tipo de políticas que constituyen alicientes a la carga pesada, digamos, de la herencia salvaje del modelo económico que imperó en este país, que todavía coexiste con la emergencia del socialismo. Me refiero, en una sociedad capitalista tan depredadora, los sectores más vulnerables tienen que ser atendidos. Y en este sentido, el subsidio favorece fundamentalmente a las capas más bajas. Así que el incremento paulatino de la tarifa del transporte
tiene que formar parte de decisiones de Estado que acompañan el conjunto de políticas que también el gobierno bolivariano desarrolla. Por ejemplo, el subsidio a Mercal, el subsidio a la gasolina, el subsidio al servicio eléctrico, el subsidio al agua potable. Se mantiene el precio. Hasta ahora se mantiene el precio, ha habido una pequeña adecuación. Nosotros hemos definido una banda de precios que está en torno al 50% del valor del transporte superficial comparado, el metro 50% más económico. Pero son, sin lugar a duda, la expresión de una política bien pensada a favor de las mayorías nacionales en aras de crear las condiciones de felicidad, las condiciones de desarrollo humano integral para el buen vivir, que es lo que proyectamos en nuestra filosofía del socialista. Defíneme de manera muy concreta y rápidamente lo que tú consideras que es la concepción que maneja el proceso bolivariano hoy en día con respecto al transporte público. No solamente el metro, el transporte público en general. ¿No? ¿Qué lo inspira? ¿Qué lo hace diferente de la concepción que manejó, por ejemplo, la Cuarta República? Bueno, el privilegiar el uso de transportes masivos por sobre el uso del transporte individualizante, el vehículo particular, automotor, consumidor de combustibles fósiles, pues ya tienen un componente medioambiental muy importante que da cuenta de la visión ecosocialista del ideario bolivariano, pero también lo que tiene que ver con la búsqueda de el otorgamiento de un derecho humano esencial como es el de la movilidad. Es un derecho humano que tiene que ser respetado y por eso poner al servicio de las personas servicios de transporte que les permitan expresarse en términos de su vida, en términos de su realización humana, es fundamental. El ser humano por antonomasia es sociable y en consecuencia necesita desplazarse de su casa a su entorno, del entorno a su casa, etc. De allí la importancia de poder facilitar los medios para que el transporte se exprese en la realización de la sociedad humana superior que queremos. ¿Realmente hemos avanzado en eso? Sin lugar a dudas, porque no solamente Caracas ha sido privilegiada. Es bueno recordar que en las ciudades más importantes del país, ya hay proyectos de transportes masivos. El metro de Maracaibo es una realidad. El metro de Valencia, con sus bemoles, es una realidad. El trolebús de Mérida es una realidad. En Barquisimeto avanza el proyecto de Trasbarca. El proyecto ferroviario nacional, que da cuentas de un avance importante, pero que demanda muchos recursos y aquí la necesidad de saber matizar la inversión social versus la inversión en infraestructura. Sin embargo, no hay un estado, un municipio, una ciudad o un poblado de Venezuela donde no se esté acometiendo un plan de transporte masivo que favorezca a las mayorías nacionales. Mira, Jaime, cada vez que yo entrevisto en este programa a altos funcionarios del gobierno bolivariano, le insisto mucho en el tema de la gerencia, de la administración, porque a mí me preocupa, me inquieta mucho ese tema. Para mí, uno de los aspectos fundamentales de un proceso real de cambio radica en la capacidad administrativa gerencial. Tú eres un intelectual, tienes varios libros, has ejercido cargos de importancia en la administración pública, has sido ministro de Planificación, ministro del despacho de la presidencia. Eres una persona muy bien conformada intelectualmente. Ahora, ¿qué reacción te produce a ti involucrarte en algo tan duro como es lo cotidiano en la gestión administrativa? Y eso te estimula o algunas veces te deprime que no te respondan las líneas que tú trazas. Forma parte... Jaime Geltrudi frente a la realidad concreta, ¿no? Bueno, esto ha sido un hermoso cable a tierra que hemos lanzado sobre la base de la designación que ha hecho el presidente Chávez, que me ha dado al frente del Metro de Caracas. Y nunca hemos estado divorciados de la realidad, por el contrario.
la hemos pateado, la hemos vivido, no solamente interpretado en términos filosóficos, sino hemos intentado moldearla. Y el talante de la eficacia en la revolución es fundamental, sea desarrollado. La búsqueda de la concreción de objetivos que fueron definidos y que se materialicen es determinante. Este es un gobierno, no me cabe la menor duda, que ha tenido muchas dificultades, sobresaltos políticos, dificultades económicas, un proceso de reorganización social, pero que sin lugar a duda avanza hacia la instauración de un nuevo modelo societal que ha ido viendo materializar el sueño, no solamente en términos de obras o de grandes obras, sino en la expresión cotidiana también. Es tan comparable esta obra que podemos ver acá del Metro de Caracas, por ejemplo, la que se construye hacia Guarenas y Guatire, con la conformación de un consejo comunal. Para mí son pilares similares. La célula fundamental de la sociedad ahora se expresa en la organización, la conciencia política del ciudadano y la movilización de la sociedad toda en pos de la realización de sus objetivos superiores. Y estos desafíos que nos pone ahora la revolución los estamos asumiendo con toda la entrega, la pasión, el trabajo abnegado, con la probidad necesaria y sobre todo con el acompañamiento de buenos equipos que además vemos recoger en la satisfacción o en el desagrado o en la alegría de nuestros usuarios, bueno, la satisfacción del trabajo realizado, aun cuando falta mucho por hacer. Pero ese contacto directo, yo creo la revolución bolivariana lo ha tenido en todo momento. El presidente Chávez en primer lugar. ¿Quién más que Chávez vinculado directamente, consustanciado directamente con los problemas más sentidos de la población? Y nos toca a nosotros, bueno, abrazarnos en ese encuentro infinito con la gente, con sus necesidades, en búsqueda de la transformación de la sociedad. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Te deseo mucha suerte. Muchas gracias. Bueno, una pausa y al regresar los confidenciales. Jaime, se favorece también la clase media del país. Y para no ponerlo así, se favorece todos los sectores sociales del país con esa obra que se está adelantando, con esas ampliaciones que están en marcha. Sin lugar a duda, porque se trata de una política pública bien pensada a favor de las mayorías nacionales, que dan cuenta cable y un nuevo metro cable para Antímano La Yaguara, con lo cual seguiremos favoreciendo a sectores muy populosos de la ciudad capital que otrora se habían mantenido marginados. Luego, con las capas medias de la población, también hay un conjunto de proyectos en el Valle de Caracas, pero también proyectos que intentan o que van a conectar la ciudad de la utilización de la riqueza nacional en provecho de todos y todas las venezolanas y venezolanos. Por la vía de la inclusión, como le decía, sobre todo las capas bajas de la sociedad han sido beneficiadas, no solamente a través del subsidio, sino también a través de la construcción de sistemas. El servicio de autobuses, también hay una política vinculada con el otorgamiento a los consejos comunales de vehículos rústicos para poder acceder a esas zonas, pero Dios mediante, a través del empeño visionario que el presidente Chávez le ha impreso a el tema de los metrocables, estaremos iniciando nuevos proyectos. Ya anunció un nuevo proyecto para Petare Sur, un nuevo metro más, que llegan a su entorno más inmediato. En Caracas, por ejemplo, en el Valle de Caracas habita el 40% aproximadamente de toda la población del área metropolitana y el resto de la población en los barrios de la periferia. Hacia allá hay una política bien orientada de... ¿En qué consiste? De construir los metros cables o los cabletrenes por ahora mismo. ¿Y el servicio de autobuses?